estamos haciendo el PAE porque estamos mirando bien lejos y entendiendo a dónde queremos ir. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, una nueva entrevista de Caso de Éxito de El PAE, nuestro programa acelerador de e-commerce. Hoy me acompañan Male, Fran y Den del equipo de Dante Hogar, una marca con la que empezamos a trabajar en enero de este año y venían vendiendo un promedio de 15.000, entre 10 y 15.000 dólares por mes en su tienda online. Ellos eran fuertes en Mercado Libre y querían desarrollar la pata del e-commerce. Después de varios meses de trabajo y en un contexto desafiante, los chicos, a pesar de todo, lograron generar un crecimiento admirable, muy, muy lindo y ordenado, que ahora ellos van a contar. En la curva es de las curvas que a mí me gusta ver, que es tipo progresiva, prolijita. Y en el hot sale rompieron la barrera de los $60.000 y estamos apuntando ya con un promedio de $50.000 por mes y apuntando para romper la barrera de los 100 para fin de año, es lo que a mí me gustaría. Así que estoy muy contento de haberlos acompañado hasta acá, muy contento de que sigamos trabajando y en esta charla me gustaría compartir su experiencia con la audiencia, con nuestra comunidad y con otros emprendedores que quizás están pensando tipo si hay luz detrás del túnel de esa montaña rusa emocional que es llevar un negocio. Para quien no me conoce, si caíste esta entrevista y estás ahí colgado, decir, ¿qué estoy escuchando? Mi nombre es Rodrigo Ferreri, soy el CEO de Ecodiem y Everest Media, un grupo de empresas a través del cual ayudamos a dueños, fundadores y empresas de e-commerce a hacer crecer sus negocios de manera ordenada, rentable y sobre todo sostenible y alineada a sus verdaderos deseos y cómo querés vivir tu vida. Así que hoy creo que podemos charlar también de eso. Gracias, chicos, por estar acá. ¿Cómo están? Preséntense para el público. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Rob? Gracias por invitarnos. Primero. Sí, es un montón. Me acuerdo cuando te mandé un mensajito que quería hacer que te lo mandé por Instagram, que en algún momento me gustaría ser referente. Así que bueno, está buenísimo. Está en ese camino. Ya te van a empezar a escribir. Después de esta entrevista quiero que sepas que la gente te va a escribir. Che, ¿cómo hiciste? ¿Qué onda? Es como dicen. Sí, es verdad. Bueno, de hecho nosotros hablamos con gente que estuvo con ustedes. Creo que por eso también llegamos. Bueno, nada, bien, todo bien, veníamos re manijas ya. Yo estaba re excitado por hacer esto, así que bien, todo bien. Qué lindo. Cuéntenle a la gente qué hacen en Dante Hogar. Pongamos un poquito de contexto e historia de la marca. ¿Quieres contar vos? Bueno, hola, yo soy Male. Empezamos en 2019 con Dante, era un local físico, estábamos un localcito en la calle, chiquito. Bueno, nos agarró la pandemia y ahí nos desestructuró, pero al principio era como que ves todo negro y de repente fue una de las mejores cosas que nos pudo pasar, honestamente, porque siempre teníamos muchas ganas de volcarnos al online, pero el tiempo, éramos solo nosotros dos y el tiempo era limitado, era finito, y no llegábamos nunca a lanzarnos y a poder hacerlo. Llegó la pandemia, no nos quedó otra. Estuvo Santi. Sí, estaba el hermano de él, dándonos una mano también. Y sí, nos acomodó, tuvimos que, o sea, fue una decisión rápida de decir, che, listo, pongamos en la cabeza lo que veníamos armando online, que estaba la web armada, pero casi nada, y sí, nos fuimos bastante para el Mercado Libre, como vos decías, que en ese momento muchos se animaron a comprar más, así que lo que ponías una foto, un precio, era literal así, y bueno, Vale de su casa, yo estaba en el local, hacemos las publicaciones y íbamos a dejarlo al correo, también con mi hermano un poco, y bueno, después nos fuimos al depo. Sí, nos fuimos al depo y ahí vinimos. Y ahí aparecí yo. Y ahí apareció él. Sí, y nada, y fue todo para arriba ahí, obviamente con mil quilombos, esa fue la verdad. Hubo que sortear un montón de cosas y tomar decisiones de decir, che, bueno, esto vendemos, esto no lo vendemos, pero sin duda queríamos ir para este camino, ir para el lado del e-commerce, que creo que nos empezaba le empezamos a tomar gustito, me parece. Total. Y siempre fue pensar en darle lo mejor al cliente y buscar los mejores productos y que tengan la mejor experiencia. Eso fue desde siempre. Que fue más duro porque todo nos llevaba un poco más de tiempo y mayor inversión para
que el paquete llegue prolijo, que adentro vaya tarjetita, que no vaya cualquier cinta, que no vaya cualquier caja, que cómo lo rellenamos, que cómo protegemos, y bueno, pero Sí. salió. Al principio, claro, al principio obviamente cuando vos empezás a embarcar cosas, lo haces como podés, hasta que te acomodás un poco y Claro. después vas mejorando el packaging, vas mejorando. Lo que creo que nos pasa a los tres en eso es que somos como, volamos mucho y de repente se nos ocurren muchas ideas y ya queremos ir de una a hacer de 0 a 100. Y bueno, creo que todo esto también nos fue ayudando a entender que los procesos, algunos son más rápidos, otros son más lentos, pero son esos procesos. No podemos ir de 0 a 100 de una. Tenemos que ir agregando cosas. Bueno, listo, esta vez primero empezamos con las cintas. Lo primero que tuvimos fue una cinta de Dante, que decía, Dante tenía unos dibujitos y usábamos cualquier caja, pero la cinta de Dante. Después le fuimos agregando Estábamos presentes, era como que estábamos presentes en la cinta. Claro. Después le fuimos agregando cajas, después le fuimos agregando tarjetas, o sea, vamos haciendo cositas de a poco, pero creo que el objetivo es ese, buscar siempre estar un poco mejor. Eso nos mueve todos los días. Bueno, ayer lo hablábamos por otra cosa con uno de los chicos que estaba ahí con nosotros, parte del equipo, y decíamos que siempre fue pensado como tipo negocio primer mundo, ¿no? Donde tratar de resolver, siempre pensando en la experiencia del cliente. Si hay un problema, primero resolvemos, después vemos qué pasó internamente, y poner siempre eso en primer lugar, y nos sirvió bastante. Sí. Y ahí, eso empezaron a vender por Mercado Libre. ¿Cómo empezaron a acomodar la venta de Mercado Libre y el local? ¿Y qué rol ocupaba la tienda online en ese entonces? No, al principio, local lo cerramos. Cerramos. Fuimos únicamente al online. Es más, nos fuimos del local físico a un depósito nuestro aparte. Sí. Cerramos el local y teníamos únicamente envíos. Después pasamos a tener retiros, cuando se abrió un poquito la cuarentena y todo, empezamos a tener retiros. Y ahí empezó a venir la gente, pero también era un depósito oscuro, que no daban ganas de llegar. Es un local, un depósito en Bulón, que era el local es el lugar de mis suegros, y había que darle un montón de amor, porque estaba como, no se estaba usando, hace un montón de tiempo que no lo usábamos, así que, bueno, hay un montón de fotos de cómo fuimos armando cosas, todos ponían una mano, pero al principio era un lugar lleno de cajas totalmente apilado, que no sabíamos qué había dentro de las cajas. Ahí está algo. Porque Santi guardó todo, tiró todo. Nosotros acabamos del local empaquetando tipo por sectores. Bueno, listo, todos los apliques, ponele. Y Santi, el hermano de Panchi, iba llevando el depo y él lo iba tirando como le parecía y no mantuvo su orden. Entonces, cuando nos fuimos, que ya teníamos todo publicado y teníamos que vender, era un caos, no sabíamos dónde estaba la mercadería. Pasábamos más tiempo buscando que embalando. Sí. O sea, por eso te digo, llevando, porque aparte lo llevaban ustedes a la casa del cliente. Sí. No había mucho de eso. Así nos ocupábamos de todo el proceso. ¿Y cómo fueron creciendo ahí en eso? O sea, empezaron a descifrar la venta por Mercado Libre y le empezaron a como a sacar porque, viste, tiene esa curva al principio, quizás en el momento que entraron ustedes se vendía fácil, pero después empieza a haber más competencia, empieza a jugar. ¿Cómo lo profesionalizaron? Creo que lo que nos pasa, y lo que nos pasa a los tres es que antes de todo esto, los tres ya vendimos por Mercado Libre. En otras cosas y en otros momentos, del país, otros productos, pero todos habíamos ya trabajado con la plataforma cuando la plataforma también era otra cosa, se hacían unas publicaciones enteras de imagen, o sea, era diferente. Y lo que nos pasó en pandemia es lo que decía Panchi, poníamos una foto, un precio y se vendía. Con eso empezamos. Arrancamos como pudimos y después ahí fue cuando apareció Den hace todo lo gráfico que ves en Dante, es Den, todo el diseño, todo es hoy un lujo, hoy ya tengo un lugar para hacer fotos, pero en ese momento corríamos nos corríamos la mesa donde trabajábamos y era más o menos, una me tenía un papel blanco y sacábamos la lámpara ahí más o menos, y así se subía. Pero el horizonte siempre fue Amazon, sí. Mirábamos publicaciones de Amazon, cómo estaban armadas, qué detalles tenían, qué le mostraban a la gente, o sea, para saber qué era lo más importante de ese producto y cómo lo mostraban. Y así es como fuimos avanzando. Sí, y pensando en cómo escalarlo, Mercado Libre fue clave charlar con nuestros proveedores en ese momento, ¿no? De quienes que eran proveedores de acá en Argentina.
y entender que necesitábamos que nos financien, porque no teníamos todos los fondos para ir y comprar todo lo que vendíamos en cantidad y tenerlo disponible. Claro. Y bueno, empezaron ese tipo de charlas de decir, bueno, pará, si voy a tener que vender tanto, tengo que comprar tanto, listo, bueno, dale, lo compramos. Sin saber si lo vamos a poder pagar, esa es la realidad. Pero creo que también eso te hace salir a probar. Exacto. Y bueno, y sirvió. Y me acuerdo, siempre me acuerdo de la primera compra que habíamos hecho un proveedor que le solíamos comprar, por decirte una cosa, le comprábamos $1.000 por mes y esa vez fue un pedido pasarlo a $5.000 o $6.000, se llenó todo y, che, ¿y esto? Y ahora, ¿cómo lo Estaba lleno y había que salir y parábamos, y bueno. Pero nada, empezamos y ver, bueno, qué herramientas usamos en Mercado Libre, para que la colecta, que full, que abrimos la zona para entrega en el día y buscar una logística y así. Y bueno, fue rápido, la verdad que fue bastante rápido. Sí. Sumaba todas las cosas que hacíamos de imagen, que fueron cosas lindas porque veíamos como otros nos copiaban lo que hacíamos, entonces al principio enojados y después está buenísimo. Pero te enojas y después decís, bueno, estoy haciendo algo bien. Sí, O sea, olvídate. No Yo llegué. siempre, Sí, pero me costó. y sí, yo siempre cuento la historia, creo que te la conté a vos de la última vez que charlamos. Yo tenía un cliente que era fotógrafo de profesión, que vendía por Mercado Libre. Yo le hacía las plantillas, esas con diseño, yo le hacía las plantillas, o sea, no yo, tipo mi equipo, pero yo le vendía el servicio de consultoría y de diseño de las plantillas y todo, ¿no? Y de hecho fue de las primeras tiendas nube que se crearon en Argentina, era él y yo se la administraba, sí, se la administraba de alguna manera. Y Z-Team se llamaba la marca. Y el tipo era fotógrafo, tipo de profesión, y sacaba unas fotos en Mercado Libre, y su negocio era, él tenía la oficina en 11, un departamento, él bajaba, buscaba productos que les veía como potencial, los compraba, tipo en el comercio que encuentre abajo, lo compraba, le hacía una mega foto, la publicaba en Mercado Libre con buenas fotos, una buena plantilla de diseño y vendía. Y ese era ese arbitraje que hoy ya no existe, hoy no existe eso, pero en ese momento el arbitraje era comprar en 11, lo publico en Mercado Libre, como sé publicar, yo hacía eso con... tuve un emprendimiento, yo vendía entradas para eventos, yo iba hacia la fila en Ticketek, compraba la entrada, le daba vuelta y la publicaba en Mercado Libre al doble. buenísimo. Y ese era mi negocio, entre comillas, era legal, ¿sí? No había nada ilegal, de hecho había otros que lo hacían, y después me di cuenta cuando lo quise escalar, había un vendedor que era tipo una bestia, cuando lo quise escalar empecé a indagar un poco y me di cuenta que no, necesitabas un contacto adentro de Ticketek o adentro de la empresa, viste, que te dé como las entradas VIP. Yo quería sacar me acuerdo de abrir la cuenta en el banco francés porque tenías acceso a la preventa, ¿no? Era tipo, hoy ni sé si eso es viable, pero en ese momento, o sea, había mucho arbitraje con Mercado Libre, sobre todo, esto 2009, le estoy diciendo 2010, hace 1000 años. Pero bueno, este cliente también en el 2012, 2013 hacía eso en 11 y las fotos, y cuando yo le pregunté, y después se las robaban las fotos. Y él me decía, tipo, al principio rezongaba, hasta que un día me dijo, en realidad, ¿sabes qué? A mí me gusta que me usen las fotos, porque significa que hice bien mi trabajo. Yo soy fotógrafo, yo no soy vendedor de Mercado Libre. Me quedó muy grabada, y desde ese entonces, yo me acuerdo de los cursos que daba de Mercado Libre presenciales en el 2016, uno de los puntos centrales que yo siempre hablaba era las fotos y los videos. Hay millones de videos míos enseñando esto desde hace 1000 años. Yo decía, muchachos, los videos, hay que comunicar en video, porque el video comunica mucho más. Es video. Y la gente le daba fiaca, y hoy tenés tipo el feed tipo reel de video en Mercado Libre. Los clips para eso. Exacto. 1000 clips. Sí. 1000. Bueno, cuando empiezan los clips en Mercado Libre, lo que yo le decía a los vendedores de Mercado Libre, que esto no fue hace mucho, era 2, 3 años, le digo, en realidad, yo sé que es una fiaca esto, pero es un skill, una habilidad que vos vas a desarrollar de cómo vender algo en un minuto, que después te la vas a poder llevar a redes sociales y viceversa. Pero si desarrollás esa habilidad y encontrás la manera de hacer buenos videos que te venden y que te funcionan en el Mercado Libre, es muy probable que lo mismo lo puedas adaptar a un anuncio en Meta. Sí. Y ahí tenés, aprender esa retroalimentación de plataformas es fundamental. Bueno, los 4 pilares y todo lo que nosotros siempre enseñamos y
y machacamos constantemente. Y cuéntenme qué lugar ocupaba la tienda y cómo llegan a Ecodiem para decir, bueno, quiero enfocarme en el e-commerce ahora. La tienda empezamos creo que 2021, o Sí, más o menos al principio de 2021, es como que le empezamos a meter a tienda nube cuando empezamos a tener un poco más de tiempo. Y nada, empezamos publicando y esperando que lleguen las ventas. Literal era mágicamente. Se publicaba y bueno, alguna que otra iba llegando porque había mucho derrame. En ese momento todavía había mucho derrame de Mercado Libre. Mercado Libre, exacto. Te buscaban por afuera y compraban. Ya empezamos con una agencia de marketing chiquita y ahí arrancamos a conocer lo que era el marketing, promocionar en Meta. Claro. Entender que no se vendía solo. Claro, que había que llevar tráfico. Que había que hacer algo Claro. para que le llegue. No, estuvo bien el primer paso, nos sirvió porque... Sí, pero fue como, está todo esto que no tenía ni idea que existía. Claro, llegaron, Aparte, sí. en la facultad, cuando estudiamos nosotros, el marketing era otra cosa. Sí. Claro. ¿Entendés? O sea, el marketing era en papel o en un PNT, Claro. ¿entendés? O sea, era otra cosa, no hablaban de Meta o de cuánta Claro. pero en redes sociales. Claro. Entonces, no era un mundo totalmente nuevo. Pero bueno, estuvo bueno, aprendimos un montón. Eventualmente cambiamos de agencia. También. ¿Una vez o dos veces? No, una vez. No, una vez Una cambiamos de vez. agencia. Una vez. Y también sentimos el cambio. O sea, de la primera agencia a la segunda sentimos el cambio. Sí, por nos parecía un montón Sí. a nosotros. Era como, wow, hay más de más. Claro. Está viendo más de más. Acá Claro. Se puede vender algo más. Claro, ¿no? Y había 3 personas, una se ocupaba de email marketing, que hasta ese momento no le veníamos dando bola, Claro. otra se ocupaba de lo que era Meta y otra de lo que era más para ir el contenido y demás. Y de repente vimos que empezamos a levantar también, y dijimos, wow, esto es otro mundo. Y también llegó un momento en donde por ahí nosotros empezamos a querer otras cosas u otros resultados, Sí. y hacíamos preguntas y no teníamos respuesta. Eso fue Habíamos empezado clave. una consultoría para Mercado Libre Claro. hace un Sí. año y pico atrás, o un año, sí, un poquito más de un año, que nos cambió un montón realmente. No solo por vender más, sino para ser más eficientes y empezar a dejar de mirar solo la foto, el video y pensar mucho más estratégicamente. Y dijimos, bueno, llevemos esto a nuestro e-commerce. Exacto. Y dejar de depender solo de lo que pasa en Mercado Libre. Nos pusimos a ver videos, que dentro había videos tuyos, que esto, que lo otro, y ahí fue cuando empezamos a pedir más, y nos dimos cuenta que necesitábamos hacer un cambio, y que había muchas cosas que no las sabíamos. Claro. Y antes de llegar a Ecodiem, hablamos con varias agencias, ¿no? Sí, 2 o 3. Hasta que en el grupo de empresarios con impacto, que son juntos cada 2 semanas, Sí. voy a un encuentro, y ahí la conocí a Nati Corso, y me dijo, no, probalo, que está buenísimo. Bueno, o sea, Nati manija también, ¿no? O sea, no tengo que contarte cómo me lo dijo. Sí. Y llegué al otro día acá, y le digo, con Ecodiem, le digo, llamamos a Ecodiem, le digo. ¿Y antes por vos ya conocías o sea, habías escuchado nombrarnos? ¿O no? Sí, Sí, o sea, tenías, claro. había visto En algún videos video, tuyos, pero nunca me había puesto a mirar profundamente qué es lo que era el método Ecodiem. Claro. Esa fue Esa es la verdad. Claro. Eso me contó Nati y dijo, no, porque vas a aprender. No, hicimos una reunión los 3 con Nati. Hicimos una reunión los 3 con Nati. Nati nos contó más. Una hora estuvimos. Más o menos qué hacía, cómo se manejaban, y ahí, me acuerdo, cortamos la reunión y le dije a Ranchi, es un montón. Okay. Es un montón Sí. por cómo nosotros veníamos manejando, Claro. la cantidad de recursos que éramos acá, cómo Claro. podíamos. Le digo, siento que nos va a requerir mucho tiempo de enfocarnos que hoy no tenemos. Esto creo que era Sí, me acuerdo. noviembre. Bueno, pero la gente igual. No, creo que era octubre o noviembre del año pasado. Y le digo, me encanta la idea, creo que tenemos que ir por este lado. Que lo que hablábamos era lo bueno de aprender, ¿no? No simplemente delegarlo y que alguien más lo haga, porque también lo que nos pasaba antes era que no sabíamos qué pedir.
y saber qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no entiendo por qué subieron la venta. Sí, que invade una impotencia, porque cuando salen todas bien, es fácil, somos todos campeones, ¿viste? Cuando están saliendo todas, como todo, la agencia es un crack, ustedes son unos crack, y ¿viste? Tipo, nadie se cuestiona nada. Pero cuando las cosas se complican un poco, es cuando ahí te das cuenta, bueno, quién puede sentarse, analizar, y a veces, lo que muchas veces pasa, incluso si el de la agencia sabe, y lo que te está diciendo es correcto, si vos no sabés, no lo vas a poder entender. No sabes si te está mintiendo, si te está... Claro. Entonces te queda como una sensación de impotencia de yo, todos los alumnos, todas las personas que llegan a Ecodiem, al PAE, a todos nuestros programas, estén en la escala que estén, si vienen de ese proceso de trabajar con una agencia, todos les pasa lo mismo. Siento que no me termina de, o sea, estoy vendiendo bien, pero no sé si podría vender más, o estoy vendiendo más o menos y las respuestas no me terminan de cerrar. Entonces, y es siempre, ayer grabé un podcast que probablemente salga antes de esta entrevista, que es sobre o sea, para mí un gran error es delegar en una agencia. Y lo digo después de haber tenido 10 años en una agencia de marketing, ¿no? Entonces, y durante todos esos años yo siempre fui muy consistente en decir, esto es un laburo en equipo y la gran mayoría de las marcas en realidad lo que necesitan es desarrollarlo internamente. Y nosotros en todo caso somos un puente, una transición para ayudarte a armarlo internamente. Y así todo yo me daba cuenta que chocaba con que muchas veces las empresas, aunque yo les diga, y me sigue pasando, lamentablemente me sigue pasando, tipo yo me junto y le digo al dueño de la empresa, le digo, arma el equipo adentro o agarrá vos y empieza a hacerlo vos. No hay agencia que pueda responder a la velocidad que tu negocio hoy necesita. Y además vos te tenés que educar, porque si no, cada vez que te tengo que explicar, tipo, o sea, yo te tengo que convencer de que vos deberías invertir más porque tu costo de adquisición máximo todavía estamos... No, eso lo tenés que entender vos y vos tenés que decidir a qué velocidad ir, en función de conocer tus números. Y yo lo que veo es que las marcas que lo manejan internamente van a 150 kilómetros por hora y las marcas que lo manejan con una agencia van a 60. Eventualmente las pasan por encima, los que lo manejan internamente. Y es un poco lo que les pasó a ustedes. Atención, Ecodiemer. Espero que estés disfrutando esta entrevista y quería contarte rápidamente que si tenés un e-commerce y vendés entre $10.000 y $20.000 por mes y te gustaría duplicar tus ventas en los próximos 6 a 12 meses, entonces el PAE es el programa para vos. Quiero invitarte para que puedas aplicar al programa y que juntos evaluemos tu situación, tu marca, tu caso y hacerte una propuesta de crecimiento. Lo que ves en pantalla son los resultados de algunas de las decenas de marcas con las que trabajamos este año y acá podés ver todos estos gráficos de crecimiento. Los resultados realmente son extraordinarios y sobre todo cuando tenemos marcas que vienen comprometidas con el trabajo, motivadas y con ambición de crecer. Así que si lo que estás escuchando en esta entrevista te motiva y tenés ganas de saber más de qué se trata y cómo podríamos ayudarte a lograr esos resultados para tu negocio, entra a ecodiem.com/PAE. Ahí vas a poder aplicar, hablar con uno de nuestros consultores y juntos evaluar si el PAE es para vos. Ojalá te sumes, ojalá puedas ser uno de nuestros próximos casos de éxito y estar quizás en un tiempo, en un año, haciendo una entrevista como esta. Gracias y te dejo seguir disfrutando de la charla. Chao. Sí, lo que aprendimos en este último tiempo. No, y aparte entendés hasta literal cómo sacar la foto. Porque decís, claro, porque si esta foto me sirvió y me das un CTR de tanto, no sé qué, decís, listo, va así, voy por esto. Claro. Es como que vas entendiendo cosas que no es solamente vender, sino internamente cómo empezar a hacer esas pequeñas cositas que te van sumando un montón en el día a día. Perdón, quería agregar algo que a mí me hizo como, o sea, creo que igual todo nos movilizó este último tiempo, pero entender que no solo tenía que ver con todo esto, sino decir, che, bueno, si yo quiero vender todo esto, tengo que tener 3 veces esto que tengo acá. Claro. Tengo que hablar con el proveedor para que no se corte esto. Bueno, ¿cuánto vamos a invertir? Para que esté preparado el depósito, la bolsa, la caja, absolutamente todo eso. O sea, como que empezamos a tener una mirada mucho más integral de lo que necesitamos, y incluso a pensar, decir, como hablamos el otro día, que tal producto queremos salir a vender tanto, bueno, listo, hablemos con el proveedor, vamos a tener la mercadería, pensemos en cómo vamos a tener los sets, cuánto vamos a usar de pauta ahí,
nunca en la vida, yo lo hacía todo al revés. ¿Cuándo lo lanzamos? Porque No. era como llegó, lo publico Lo ya. publico. Llegó lo publicó, era como, bueno, pero fíjate, la fecha quizás conviene, el principio del mes, que, y empezás como a sacar cálculos que en la vida sacamos. O sea, Claro. los cálculos. Otra cosa que creo que también nos cambió es que por ahí sí antes incorporábamos un nuevo proveedor de prueba, probábamos, yo aparte, él es más lanzado, él va, se tira de cabeza, zambulle, bucea, yo soy más precavida, entonces siempre llegábamos a un medio, bueno, compramos esto como para probar. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que hoy para probar, si probás con poco y te pusiste una publicación, no sé, hiciste una publicidad de algún anuncio y funcionó y te quedaste sin stock, lo perdiste. Entonces, también cambió la manera de comprar por primera vez a un proveedor. Ya no podemos probar con un poquitito. Quizás decimos, bueno, en vez de hacer todos estos productos, traemos esto, pero en mayor cantidad. Después vemos, si funciona, vamos, y si no funciona, bueno, se liquidará, se buscará otra manera de venderlo o mostrarlo de otra forma. Pero nos hizo como un cambio de mindset. Claro. No solamente de cómo crear el producto o cómo vender. Y yo lo fui notando ese cambio en ustedes a medida que iba viendo cómo evolucionaban en el programa y nos veíamos. Yo creo que, me acuerdo, no sé si fue al mes o al mes y pico que hablamos y que, no sé si Fran me dijo, estamos acá, estamos revolucionados, Rodri, estamos haciendo el método Codien, estamos revolucionados, reuniones de horas de debate. Cuénteme un poco, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo primero que les hizo un clic y que quizás no se lo esperaban? Porque capaz muchos llegan, espero que me enseñen a hacer anuncios y te encontrás con otra cosa que no necesariamente era eso y que te sorprende. No, yo creo Todo que... lo anterior, sí. Creo que ahora que dijimos, che, seguimos, bueno, ahora queremos profundizar en anuncios, nos falta un montón. Sí. No, fue real, es como que, había un montón de cosas antes de todo esto. Claro. Sí. Sí, no era un flyer con película de la moda. O sea, No, ahora lo entendemos. Y creo que la diferencia fue el tiempo que le aplicamos. Sí. Antes era, con la otra agencia, teníamos una reunión semanal de una hora, que en una veíamos métricas y en la otra veíamos como qué íbamos a hacer, ¿no? O sea, pero íbamos teniendo una reunión Quincenal. quincenal, claro. Claro, o sea, no tiene sentido, o sea, lo pones en perspectiva, a ver si, che, una vez cada 15 días nos reunimos a ver qué pasa en la página web. ¿Y qué quiere que pase en la página web? Sí, o sea, obviamente iban por un lado y nosotros por otro, porque Claro. o sea, al final es como, che, pero yo hice tal cosa, no, pero se está promocionando otra, Claro. y ay, no, Sí, qué repetido. sí, y hoy lo pensamos y decíamos, nos juntamos una vez por mes a ver métricas. Y Claro. podíamos cambiar una vez por mes, ¿entendés? O sea, si esto iba Claro. yendo para allá, recién un mes después nos dábamos cuenta y podíamos volver a ponernos a tiro. Eso fue clave. Proceso, sí. Pero es eso, es darse cuenta el tiempo que lleva y lo bueno que es dedicarle tiempo, lo eficiente. Claro. Yo tengo algo que me reafirmó el método Codien, y es esto de tener la visión a futuro, ¿no? A largo plazo. Eso me parece que está buenísimo y que en general, cuando uno lo habla, no sé, suelo juntarme con un montón de gente que comparte la visión, pero no es tan fácil eso, porque estamos como en una situación cortoplacista, todo esto ya, Claro. y por ahí te lleva un poco más de tiempo, pero saber a dónde vos querés llegar te acomoda un montón las decisiones. A mí me pasaba de querer decir sí a mucho o querer probar un montón de cosas todo el tiempo, y estos últimos años, y especialmente ahora, fue como, che, es por acá. Y Foco. queremos llegar acá, claro, foco en esto, foco en esto, foco en esto, y dejé cosas que estaba haciendo incluso por meterse en esto. Sí. Es que es muy interesante. Hay algo que cada vez también veo con más claridad. Muchas veces las mejoras se logran por sustracción más que por añadidura. O sea, a veces no necesitas agregar canales o agregar cosas. Al contrario, necesitas quitar para redistribuir mejor los esfuerzos. Pasa con el stock, pasa con la mercadería. A veces decís, che, pará, tengo este producto que me quedé sin stock y no puedo rotarlo porque no tengo más caja para comprar a la velocidad que quiero comprar, y tengo estos 30 productos que vendimos de a uno. Y cuando lo ves, decís, claro,
¿para qué estoy gastando plata en estos productos? Reinventalos, metámoslos en esto, llevémoslo esto al máximo y cuando la demanda me diga, no quiero más, empiezo a diversificar. Cuando el mercado me diga al techo. Pero calibrar eso es un arte en sí mismo, ¿no? O sea, y después está calibrar toda la máquina, toda la ingeniería de marketing alrededor. Bueno, eso es justamente algo que hablábamos el año pasado, después de tener la primera reunión con ustedes. Sabíamos que queríamos empezar con Ecodiem, pero teníamos que organizarnos, ponernos como nosotros. Claro. ¿Qué va a hacer cada uno? Me acuerdo que lo hablamos en la primera reunión. Claro, ¿qué va a hacer cada uno? Y también cómo nos vamos a organizar los tiempos, porque empezar un proyecto y después no tener el tiempo para dedicárselo o hacer las cosas a medias, era como que no iba a servir de mucho. Así que fue también decir, bueno, 2025 va a ser un año totalmente enfocado en Dante como proyección, ¿no? Lo que pensamos a futuro, acá 5 años, 10 años que queremos, y no distraernos con otras cosas que pueden pasar, lo que hablabas vos recién, y al margen de eso decir, bueno, para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos una persona que venga a responder mensajes, por ejemplo, ¿no? Que era responder mensajes de WhatsApp y de Instagram, que lo teníamos medio repartidos entre varias personas acá. Bueno, pusimos una persona y eso nos liberó tiempo, un montón, y dijimos, bueno, con estas horas que tenemos libres, vamos a poder aplicarlo al método de Ecodiem. No alcanzaron. No, le dedicaría mucho más, le dedicaría doble, te digo. Sí. Claro. Sí. Y ahí, hoy, ¿cómo están distribuidos hoy los roles? Bueno, él se encarga de Meta, analiza, está ahí todo el día, tiqui, carga los anuncios, los baja, los pausa, todo eso lo hace él. Crea todo lo que vean y yo me encargo de email marketing. Ok, perfecto. Y es como hoy nos estamos repartiendo. Sí. Y otras cosas, ¿no? Porque obviamente... Y otras cosas más del negocio también, eso dentro del área de marketing. De Ecodiem, eso es lo, así es como nos... Y repasemos un poquito a ver esos canales tipo Meta. ¿Qué sentiste vos, Fran? ¿Cuál fue? Porque ¿lo agarraste de cero o tenías algo de conocimiento de antes? No me acuerdo. Yo había antes de laburar con nadie, digamos, o sea, había estado ya probando cosas, pero re básicas. Y después, entonces, en los dos cambios que hicimos, cuando de nada a la primera agencia y de esa agencia a la otra, me había metido a tratar de entender cómo funcionaba, porque justamente esto, quería hacer preguntas y no sabía qué preguntar, y cuando me respondían no tenía idea de lo que me estaban diciendo. Bueno, así que sabía algo, pero era muy básico. Obviamente me di cuenta cuando empezamos a ver todo lo de Meta, y dije, no, me falta un montón, a ver, porque estaba lento, o sea, vos me hablabas y yo tenía que pensar lo que me estaba diciendo. Me decías una sigla y viste, estaba muy metido con lo que pasaba en Mercado Libre, que si bien parecía, pero bueno, es otro mundo. Sí. Pero sí enseguida notamos la diferencia de que cuando pusimos un buen anuncio o probamos un par de anuncios, enseguida vimos ventas enseguida. Entonces, como que dije, che, está buenísimo. Y ahí fue cuando, a los 2 o 3 meses que estábamos, el segundo mes creo que fue, dije, no, esto hay que delegarlo. Esto hay que estar encima porque es como, che, voy para acá y voy para allá, voy para acá y para allá. Claro. Como para donde lo vas llevando. Y sobre todo si vos, o lo que me pasa es que al que me gusta ver integralmente al negocio, si necesitamos vender más de esto, necesitamos sacarnos de esto. Claro. Es muy rápido el movimiento que haces. Hoy viéndolo en retrospectiva y con el conocimiento y la experiencia que tenés ahora, ¿qué pensás de aquellas marcas o el Dante de hace 2 años que pensaba, no, esto tengo que contratar una agencia? Hace 2 días me pasó alguien que estaba averiguando por unos programas, me contaba uno de los chicos de los asesores que estaba hablando con esa persona. Eran 3 socios, si no me equivoco, un negocio y una mueblería. Y decían, no, pero ¿cómo lo vamos a tener que tomar internamente? Esto, tipo, si vos tenés una empresa, tenés que delegar. ¿Qué pensás hoy vos de esa mirada, que quizás es con la misma lógica que vos antes contrataste una agencia? Sí, pero también era por desconocimiento, porque no me había tomado el tiempo, que tal vez no lo tenía en ese momento, para hacer esto. Creo que llegó en el momento que tenía que llegar, ¿viste? Porque si lo mirás, como que vas uniendo esa famosa frase, unir los puntos, ¿no? Llegó cuando tenía que llegar, pero en ese momento no lo podía hacer. Estaba... Sí.
Siempre pensé en delegar, hoy delegaría otra cosa, pero eso no lo delegaría. Creo que es el proceso natural, ¿no? Es lo que nos pasa a todos, porque primero que es como que está establecido que hay que delegarlo a una agencia de marketing, porque son los que saben, entonces, listo, lo mandás afuera. Pero creo que también, si vos estás empezando, te estás haciendo cargo por ahí de otras cosas y no tenés el tiempo para poder, o sea, si te pones a hacer esto cuando tenés que embalar paquetes, responder las preguntas, o sea, cuando todo recae en vos o son pocas personas, no tenés el tiempo físico para dedicárselo a esta. Claro. Ahí es la trampa en la que caes, porque lo único que te genera ventas es, o sea, en un e-commerce, lo único que te va a generar ventas es el tráfico que vos generes a través de tus acciones de publicidad, porque con el contenido orgánico no vas a vender lo que querés vender. Pero pasa que cuesta mucho verlo también. Entonces, después cuando ves decís, claro, en realidad, más allá de tiempo, que te lleva tiempo obvio, es si yo hago esto una vez, lo puedo trabajar todos los meses. O sea, es como también como un relojito, ¿viste? O sea, todo va cambiando todo el tiempo, pero tenés como un mecanismo que decís, che, miro esto hoy y lo veo mañana de vuelta así, como que es todo un proceso que cuesta un montón. Pero me parece que es un proceso de maduración natural. Sí. Es como que hasta que entendés eso, tuviste que pasar por lo otro, quizás. Claro. No sé, es como uno se tiene que dar la cabeza contra la pared, aprenderlo, bueno, quizás es un poco eso, no sé, ¿eh? No, sí, vale, yo creo que sí, pero también creo al mismo tiempo que eso está cambiando cada vez más porque hay una nueva generación de marcas. También. Yo veo los clientes más jóvenes, si querés, marcas de dueños de las marcas más jóvenes, fundadores más jóvenes que están en el PAE y que conozco, ya vienen, tipo, arman el e-commerce y dicen, acá se arremangan y dicen, esto es meta y negociación con proveedores, no hay vuelta, o sea, es eso, tipo, tener buen margen, porque tú lo más, pero que antes era, wow, ¿cómo organizo los pedidos? Hoy, si no lo resolviste con un fulfillment, tipo, hay muchas más herramientas, hoy tenés millones de herramientas, sistemas, cosas que te ordenan, de etiquetadoras, o sea, mucho más fácil que hace 10 años atrás. Yo vendía por Mercado Libre antes de que exista Mercado Envíos. La logística, antes de que exista Mercado Envíos, yo vendía y el envío lo tenía que coordinar con un comisionista, con el Cruz del Sur. Entonces era tipo el cliente, sí, yo estoy en Córdoba, tipo calle 1, 2, 3 del pueblo, no sé cuánto. Y era, a ver, bueno, tres transportistas, a ver quién llega a esa zona. Me pasaban presupuestos, llamaba, che, sí, te sale contraentrega el envío, lo pagás, no sé, tanto. Ah, bueno, está bien, dale, listo, llamo. Bueno, pero lo paso a buscar mañana. No, me lo tenés que traer al depósito. ¿Cómo? Lo tengo que llevar al depósito. Bueno, todo eso para entregar un pedido. ¿Y sí? Entonces, toda esa ineficiencia hacía que, bueno, no podía dedicarte a otra cosa y vendía 3 operaciones. Y 3 operaciones estaba todo el día para hacer 3 ventas al interior. Hoy, tipo, 15 años después, salen. Y eso va a seguir pasando. Hay muchas cosas que hoy, y lo vamos a seguir trabajando a medida que vaya evolucionando el año, y los vamos a ir hablando cada vez más, cosas que hace 1 año y medio a ustedes internamente les tomaba 3 horas de un día, a fin de este año probablemente les va a tomar 10 minutos. Esa ganancia de eficiencia operativa la van teniendo todas las empresas. Es la incorporación de la inteligencia artificial en todas las industrias. Pero ni siquiera es solo en Dante. O sea, la inteligencia artificial entra en tu proveedor de logística, entra en tienda nube, entra en tu sistema de gestión, está entrando en todos lados. Entonces, en todos lados se está ganando eficiencia operativa, que hace que hoy tengas marcas de e-commerce que facturan 50 palos con 2 empleados. Y eso pone en un desafío a las estructuras que venían distinto, que venían laburando, el que tenía una persona que estaba todo el día coordinando envíos. Si vos tenías la empresa hace 15 años para despachar, yo tenía una persona que se dedicaba exclusivamente todo el día a llamar con el transporte, llevar, traer, coordinar envíos. Ese rol se fue reinventando cuando de repente trabajábamos con Mercado Envío y tenías casi todo eso resuelto. Y eso va a seguir pasando. Y eso cada vez hace que todo ese tiempo que te vas ahorrando de cosas operativas
hay que ponerlos en la propuesta de valor, en cómo comunicamos, en qué necesita el cliente, cómo conecto con esa necesidad, cómo le llevo una solución, cómo genero los anuncios, toda esa parte creativa va a ser cada vez más necesario el tiempo ahí. Entonces, estamos ante un ciclo nuevo de esos que ustedes vieron con la pandemia. Después de la pandemia hubo un momento de un barrido, tipo, en la pandemia vendían todos. 2021, 2022 se empezó a sentir, bueno, no cualquiera. 2023 y 2024, sobre todo 2023, con la inflación que había un consumo tipo hiperacelerado y como también medio como ficticio. El 2024 todavía como venía arrastrado, porque todavía había inflación, bastante inflación, entonces venía como arrastrado todo eso. Ahora el 2025 ya lo empezamos y lo venimos charlando, como se empieza a cambiar, se empieza a acomodar. Entonces, hay marcas que en el 2023 venían de un montón que hoy están tipo bajando la persiana o achicándose o buscando. Entonces, más que nunca, hoy tenemos que entender cuáles son las palancas que mueven a un negocio de e-commerce. Las palancas son financieras y de adquisición de clientes. Punto. Okay. En el backend del producto, ¿no? Obviamente. Sí. Ahí es donde no podés delegar la adquisición de clientes. No podés dejarle a un tercero, a una agencia, que va a automatizar el 80% del trabajo para vos con un agente de inteligencia artificial, y vos no lo vas a saber, pero yo ya lo estoy viendo en el backend, las agencias de marketing automatizando procesos internos de revisión y entrega de reportes con agentes de AI. Entonces... Los armamos y 1 segundo y medio Claro. analizar los gastos y las compras del mes. Claro. Sí. Es así. Y antes eso te llevaba capaz un fin de semana entero. Sí, con suerte. Entonces ahora el tiempo cambia. Es bueno, ya tengo el reporte. Ahora pensemos. Exacto. Ahora analicémoslo, porque la IA todavía, veremos, no va a reemplazar la cabeza de ustedes. No, total. Por lo menos por ahora. Esperemos que no. Esperemos. Por ahora, pero como herramienta me parece, por lo menos acá no es que sacó el trabajo a nadie, o sea, lo que está haciendo es potenciando lo que somos todos. Exacto. Y nos da tiempo para hacer otras cosas. Exacto. Y cosas que tienen más que ver con la creatividad, con el insight, con la ejecución también. Pero no podés delegar hoy, yo creo que no podés delegarlo. Hoy no lo podés delegar. Y hoy creo que una vez que ustedes lo vieron, yo creo que no sé qué tiene que pasar para que Fran suelte Meta. O sea, tiene que estar vendiendo tanto que tiene que decir, muchachos, tengo que pasar el 80% de mi día negociando con proveedores. Porque ahí sí. Tipo, en el momento que vos estás vendiendo tanto, que decís, bueno, muchachos, me tengo que ir a China, tengo que ir a sentarme, ahí va a estar la siguiente palanca. Pero cuando vos ya tenés el sistema tan armado, que de repente dicen, bueno, Male dice, lo manejo yo. Tranqui, chicos. Lo agarra Male con Den y nosotros, tipo, y Fran, vos lo monitoreás y una vez por semana nos reunimos, vos andás a China y trae mejores productos. Y ahí sí lo podés soltar. O tendría sentido. Pero te lo tenés que ganar también ese estadio. Porque nadie va a manejar la palanca hoy como la podés manejar vos. Sí. Total. Sí. Y cambiando un poco de canal, email marketing, ¿vale? ¿Cómo fue esa incorporación? Porque hacían poco y nada, si mal no recuerdo. Mandábamos mails con plantillas, Claro, sí. nada, o sea, a nosotros nos parecía maravilloso lo que hacíamos. Sí. Está re bueno. No es por tirar tierra ni nada, nos parecía, wow, mirá qué buenos mails que mandamos. Sí, un montón. Pero era como más general. Claro. Y después, claro, empezamos y dijimos, acá hay un mundo que no sabíamos que existía. Un montón de botones que tocar que no sabíamos. Claro. Dos maneras de segmentar. Antes nos segmentábamos, no sé, o por ahí salía un mismo mail para todo, fin, y ahora decimos, bueno, no, mirá, quizás este público lo lee mejor así o lo lee mejor así, en este grupo etario se puede mandar esto. Vas buscando alternativas y vas viendo. Lo que me sorprendió muchísimo es lo eficientes que son los mails segmentados. Sí. No lo puedo creer todavía. Maravillada. Sí, es que sí. Vos decís, no sé, le mando un mail a 10.000 personas o le mando un mail a 200. Claro.
y de repente ves que el de 200 tiene un porcentaje de apertura re alto, de clics re altos, de conversión, y es increíble. Y por ahí decís, no, pero que me voy a gastar un mail, gastar, ¿no? Que no es que lo pagas, pero decís, voy a gastar tiempo de pensar en tener un mail para 200 personas. Bueno, ahora sí. Ahora lo... Cuando empezás a entender el poder del email marketing, el hecho de que es una herramienta que te permite hablar de uno a muchos, pero en ese muchos segmentar, y que te llega uno a uno, cuando lo entendés y entendés, haces ese clic de, o sea que yo puedo, si yo descubro que hay un grupo de 100 personas que tienen altísima probabilidad de querer X producto porque me compraron X y producto hace poco, y sí, ¿cómo no les voy a mandar un mail? Le voy a decir, che, vos que compraste Y, probablemente te interese X, y ese mail para esa persona va a ser, claro, es obvio que necesito X, gracias por acordarte de mí, y va a comprar. Y además, ¿sabes qué? No aburrís al cliente que no le interesa ahí. Claro. Al que le llega 80 mail por día. Si no, a mí me pasó, nada que ver con Uniclo, me suscribí al newsletter de Uniclo y me mandaba 4 mails por día. 4 mails por día. O sea, abría el mail y decía, y era todo Uniclo. Cuando me fui a desuscribir me preguntaba por qué, y le digo, no, son muchos mails, ¿no? Tenía la opción de marcar, son muchos mails, quiero recibir menos. Listo. Y ahí pasé, y ahora me manda únicamente correos que realmente me interesan. Claro. Y ahora digo, esto me puede interesar, esto no, pero no es la oleada de mandarme todo. Claro. Y entendiendo eso también, es como que si de repente yo como usuario me llegan mails de Dante, no sé, 4 mails por semana, y quizás se agobiante. Ahora, si los 4 mails que me llegan son precisos, ok, claro, lo veo desde otra perspectiva. Espectacular. Sí. Espectacular. ¿Y la planificación del email, cómo la empezaron a hacer? Bueno, ahí con planilla de Excel, tenemos qué día se manda, o sea, qué semana, el día, sobre qué va a tratar, o sea, la vertical de contenido, todo, o sea, es como, no sé cuántas columnas tiene, 8 o 10 columnas. La NASA le pidió la planilla a Male. Sí, Male es experta en hacer planillas. Sí. No, igual la plantilla me la dio Dani y le fui agregando cosas, pero... Algunas. 18 columnas más metió. Pero sí, y voy como haciendo, le puse colores, que yo me llevo muy bien con los colores, entonces cuando abrís, ya sabes, tengo por ejemplo un color si es de campaña de producto, otro color si es de branding, otro color si es de ofertas especiales. Entonces, a primera vista ya sabes más o menos si estás mandando mucho campaña, también la gente se agota. Sí, obvio. Entonces, por un lado tengo eso, lo que es los contenidos, y después los segmentos también los tengo por colores, y voy viendo, y voy jugando dependiendo del tipo de mail que sea, si lo mando inteligente, simple con reenvío. Vamos. Perfecto. En eso vamos variando. Pero sí, fue un antes y un después. Total. Qué grande, qué bueno. Porque yo como persona, como usuaria de otras marcas, yo recompro por mail. Sí, yo también. Pero nunca me había dado cuenta que compraba tanto por mail. Claro. Que no lo pensé. A mí me llega un mail, veo algo que me gusta y entro y digo, bueno, sí, me sirve, puedo, no sé, si me cierra el precio, ¿lo envío? A mí me enganchan al toque, me mando el cupón y yo te lo uso, Sí. Me enganchan al toque. Sí. Sí. Y no le hace por ahí mucho valor antes. El email es una herramienta, para mí es mi favorita, y en e-commerce está tan subestimado. Y subestimado incluso por, una vez que entendiste, bueno, mandar mail funciona, también ahí se subestima. Esto de la hipersegmentación, que yo rompo mucho con, mandale tipo, trata de llegar a ese, cuanto más calibrado sea el mensaje para la persona que le está llegando, mejor, porque no solamente que va a tener mejor impacto, desde aspectos técnicos también, tener mejor tasa de apertura mejora la entregabilidad de todos tus mails, por ejemplo. Entonces, cada tanto mandarle un mail a bases muy segmentadas, que sabes que van a tener un 80% de tasa de apertura, eso le da un feedback a los servidores de, che, los mails de esta marca interesan. Entonces, son cositas que, pero no hace falta ir a lo técnico, tienes todo el sentido del mundo, es mandale
lo más calibrado posible a la persona que le tiene que llegar. Y después hace lanzamientos, como venimos también trabajando, como hicimos en el Hot Sale, y como les insisto, todos los meses, ¿no? Todos los meses tiene que haber algo, una novedad, 2 novedades por mes, idealmente. Sí. Bueno, eso es claro, eso es mucha más bóveda también. Y Vamos a sentarnos a planificar eso. Sí. Sí. Y fíjate que todo requiere planificación, ¿no? O sea, todo requiere. Es más el laburo muchas veces previo que después en la ejecución. La ejecución, cuando está bien armado el plan, en las herramientas, no es tanto. Salvo lo que es anuncios, quizás, que tiene edición sobre todo. Pero cuando está bien armado el plan, la ejecución después de sentarte, configurar los mails, todo, es mucho menos tiempo, por lo menos, de lo que la mayoría de las personas imaginan. Eso sin hablar. Igual te lleva tiempo. O Sí. sea, tenés que pensar qué vas a poner, qué productos, Sí, cómo productos los vas a- ¿Ves la planificación? Sí, y armar el contenido. Nosotros le damos mucha bola a la gráfica y a la Claro. parte de diseño, que ahí es Den también, recae en Den. Así que sí. Y otra cosa que estamos haciendo que también nos funciona es como primero mandamos el mail por segmentos y es como una preventa, ¿no? Es como Claro. que avisamos antes a vos que esto está. Claro. Y después por ahí lo mandamos masivo, pero es como ese detalle de decir, vos vas a ser el primero en enterarte. Perfecto. Y eso también está... Me encanta. Me encanta. Re bien pensado. Re bien pensado y se nota, Male, que estás conectada con el feeling de a quién le estás escribiendo. Porque eso es, estoy pensando en que hay alguien del otro lado que lo va a recibir, lo va a leer y va a pensar algo. ¿Qué quiero que piense? ¿Qué acción quiero que tome? Sí. Espectacular. Bien. Sí, Se nota la influencia de Dani ahí. Dani. Genial. Dani Lovers. Tienen una estampita de Dani ahí en la oficina. Sí. ¿viste? La vamos a poner acá con nuestro cuadro. La van a tener ahora, Dani, van a tener para entretenerse acá a fin de año, para planificar varias cosas. Qué bueno, vale. Bueno, y a ver, Den, contame vos tu parte, ¿no? Desde el lado del diseño, de la creatividad, la fotografía. Lo que más entendí, que me costó un montón, fue que no todo es para todo. O sea, no porque sea cerámica va de hacer de tal manera, porque sea como que yo hacía todo medio para todo y para todos. Claro. Entonces como que empecé un poco a decir, che, esto es más para tips, ponele, esto es más para mostrar un poco un lugar, un espacio, una situación. Y empecé como a separarlo así, que para mí era filmar, subir, o sea, editar todo, pero era como más genérico, más como Claro. darle like. Era medio así. Claro. Y como que empecé como a separarlo más ahí, como entender para qué hacer cada cosa. No simplemente hacer. Claro. Que se dio cuenta de él que nos vino un día y nos planteó y dijimos, Ay, ¿qué vas a decir? ¡Qué miedo! no, es que estuvo re bueno, es entender que tenemos diferentes públicos. Ah, sí, Claro. son. Sí, hoy tenemos identificados 3 públicos y hablarle a cada uno de esos públicos diferentes desde el contenido. Claro. Entonces empezó a crear contenido para los 3 públicos que nos compran, segmentados diferentes, y los mandamos como por diferentes caminitos, y Sí. todos funcionan, pero porque ella logró entender quién nos compra. O sea, me hice, literal, hice un muñequito, otro muñequito, y empecé a escribir qué hace cada muñequito. Y dije, bueno, si esta persona tiene esta clase de actividad, ¿para qué le voy a poner lámparas de vidrio de piso, por ejemplo? Claro. ¿Qué sirven? Entonces voy por otro lado, y como así como dibujitos, literal. Perfecto. Perfecto. Que es al final, viste, el ejercicio en el método Codion, que es identificar al cliente ideal primero y después los perfiles de clientes, los subgrupos dentro de ese gran cliente, porque muchas veces como que es fácil diseñar un avatar, pero cuando haces un poco de doble clic en algunos rubros, como puede ser en el caso de ustedes, si bueno, sí, tenés un perfil de cliente, pero en realidad dentro de ese hay 3 categorías que van por diferentes líneas de producto y que conectan con otra deco. Yo no le puedo vender la misma. Si yo dentro de mi público tengo gente, familias, y después tengo solteros o solteras que viven solos, sin hijos, es distinta la composición de la imagen con la que yo le voy a vender una lámpara. ¿Entendés? Y una recomendación, no hagan su cliente con el chat GPT. No. Sí, no sean vagos.
No le No. pregunten a ChatGPT, che, ¿a quién le vendo? Todos nos tentamos un poco a veces. Obvio. Pero después cuando yo lo leía, y lo leía, y lo leía. No llega. Y sí, había un montón de cosas que sí, porque lo hicimos nosotros, pero Sí. viste que como que te lo acomoda, ¿viste? Y lo leí y yo decía, pero esto no me cierra. Entonces lo dejaba y lo leía de vuelta. Y entonces, claro, pero estaba en uno, pero eran 3 en 1. Entonces ahí fue cuando empecé como a separarlo. Porque dije, o sea, estaba, pero no puedo yo comunicar todo esto a esta misma persona porque no existe, Claro. no es real. Claro. Y a nivel anuncios, en la creación de anuncios, ¿cómo incorporaron esto? Y eso fue mucho prueba y error. Sí. Teníamos mucho contenido hecho, entonces era empezar a probar. Y fue re variado, porque había cosas que por ahí decíamos, o sea, tuvimos un anuncio que eran bajando las cosas del camión, ¿te acuerdas? Sí. Que yo le digo, quiero probar esto, porque me parece que va, y yo sabía que a él no A le mí no iba me a gustar. gustaba. Yo le mandaba pero los todo videos mal, que había fue para la filmado, que eran malísimos. Pero lo retocamos en el... Claro, que eran malos, le digo, bueno, sé que lo vas a modificar, porque sé que esto no te gusta, le digo, pero deja de probarlo. Y eso funcionó re bien. Y bueno, entonces como que ahí fuimos encontrando qué miraba cada cliente. Sí, estamos todavía en el proceso. Claro, creo que la parte de anuncio fue lo que más quiero profundizar, porque sabemos y entendemos que hay mucho más para hacer ahí. Pero también, si buscas el patrón, está. Sí. Te das Pero cuenta. es separar como también para esas 3 personas, esos Sí. 3 anuncios, es como difícil empezar a separarlo. A mí me lleva como un proceso Sí. bastante copado. Sí, que también en su propio proceso de aprendizaje creo que todo lo que trabajaron hasta ahora la capa que sigue es, bueno, ya armamos una base, ya entendimos cómo, yo creo que hay que entender también las fases en las cuales vos podés agregarle capas de complejidad a la comunicación de la marca. A veces es, bueno, primero hay que mandar emails y mandemos mails. Después vemos la super mega segmentación. Listo, ya mandamos. Ahora ya somos consistentes mandando mails. Genial. Ahora vamos a tratar de, dentro de esa consistencia, meter un poquito de storytelling, a ver, y variar cosas. Listo, genial. Bueno, ahora vamos a meter subgrupos, subsegmentaciones para dividir un poco más los grupos a los que le mandemos. Genial. Y lo mismo pasa con Meta. Bueno, primero tenemos que construir el entendimiento de cómo funciona, verlo. Hay conocimiento que no lo podés acelerar, lo tenés que ver, tenés que hacerlo, ver lo que pasa. Yo te puedo explicar 100 veces que cuando vos subas el presupuesto en un anuncio ganador, el ROAS va a bajar y que a veces simplemente tenés que darle un tiempo a que se estabilice, entender dónde se estabiliza y en función de eso después vamos a tomar otras decisiones. Mientras tanto hay que crear otros de testeo. Yo te lo puedo explicar, lo puedes entender, te lo puedo graficar. Ahora, hasta que vos no lo haces, no pones plata, decís, mirá cómo viene, subís la plata, ves que se plancha el rendimiento. Todo. Y decís, no, hay que esperar. Y cuando entras en ese te baja un montón todo ese nerviosismo. Totalmente. ¿Y qué sentís vos, Fran, de esas veces cuando esperás? ¿Qué notaste que pasa cuando lográs tomar esa distancia y dejar, bueno, a ver, dejemos que se asiente esta campaña? La curvita hacia arriba, baja y después, ¿viste? Vuelve a levantar. Y se ve eso cuando el anuncio, cuando agarra y es ganador, o sea, cuando Meta lo descubrió, funciona así. Y también entender que antes, no sé, calculábamos el presupuesto y decíamos, bueno, listo, che, vamos a gastar esto. O vamos a invertir esto, ¿no? Para usar la palabra correcta. Ahora, eso salió de la cabeza. Ahora es, che, ¿esto funciona? No, listo, dale. Sí es venta. Total. Punto. Ya no, a ver, bueno, si el presupuesto era, por decir una cosa, $3.000, bueno, che, pero acá está funcionando, no importa, vamos más, si me estás haciendo la venta, no importa. Tengo un caso que monitorea diariamente la rentabilidad del día, tipo, un sacado, ¿no? Está en el PAE. Y la otra vez lo mirábamos y me mostraba tipo cómo monitoreaba y tipo es como en verde, rojo, tipo día de ganancia, día de pérdida. Verde, subo. Y así escaló y no baja de los 150 palos por mes. Y era una marca que hace un año vendía 15, 20. Apalancado 100% en eso, sin miedo. Y aparte me lo decía, yo no tengo miedo, no importa nada. Estoy para tipo, voy. Cuando me duele un poco, bueno, regulo.
Y ahí viene también, y cada negocio tiene diferente estadio, diferente momento, no es lo mismo, cada empresa es un mundo y eso no es lo recomendable para todos. Hay negocios que si hacen eso, nada, después lo tenemos que ir a internar al fundador porque si se pasó de rosca y venía medio y te empiezan a rebotar los cheques, puede ser un problema. Entonces no es que siempre hay que tipo pisar el acelerador a fondo y ya fue. Pero está bueno entender que existe eso y que se puede hacer de manera prolija y minimizando el riesgo, que no es timba. Hay una gran parte de testeo, probar, encontrar, pero a mí muchas veces me dicen, es timba. No, nada más lejos de la timba. Esto es pura estadística. No es suerte que decís, bueno, veo, es un montón de cosas en el medio. O sea, no es que, bueno, venga. Es metodológico y estadística. Claro. Lo que puedes decir, bueno, pruebo es con un anuncio. Es con crear un anuncio, que decís, bueno, no sé, esto me funciona, voy a hacer algo nuevo a ver si me funciona. Y lo pones. Eso puede llegar a tener algo de gracioso. Claro. Porque justo hiciste algo gracioso, porque, no sé, justo te dio. Pero después el resto no es azar, es datos. Y método. ¿Viste? Sistema de laburo, cómo llegás a esa idea, cómo llegás al creativo, cómo llegás a ese hook, ese gancho. O sea, la gente piensa que muchas veces como llegar a un gancho creativo o un hook de un anuncio que la rompa es cuestión de suerte y en realidad es cuestión de investigación previa. O sea, cuanto vos mejor conoces a tu cliente, más chances tenés de encontrar las palabras con las que esa persona va a responder y vas a conectar. Si vos no haces ese laburo de investigación, nosotros, y probablemente ahora hagamos en la fase que viene, volvamos a trabajar sobre el storytelling de marca a fondo y traer todos esos documentos que se hizo Den y los vamos a meter todos en un gran documento que sea, es como, bueno, a ver, describamos con el mayor lujo de detalle por qué nos elegirían, por qué te van a comprar a vos y entender qué le duele, qué necesita, qué lo moviliza a tu cliente. Ahí va a estar la idea que después va a ser el anuncio que va a conectar y va a tener mejor rendimiento y vas a poder después meterle más guita y pegar ese salto. Así que, nada, tremendo. Bueno, me encanta, chicos, todo lo que hicieron, lo que están haciendo, lo que van a hacer. ¿Cómo cambió a nivel personal esta experiencia de trabajo y esta transformación que tuvieron como marca y como equipo en el PAE? No, un montón, creo. Sí. Creo que te lo habíamos dicho, después del mes de mayo, después del hot sale que no nos puso a pruebas a todos, fue como removilizante acá, en el depo, en la parte administrativa, todos. Creo que lo hablamos un montón. Personalmente a mí me movió y me hizo pensar en cómo habíamos llegado acá, todo el camino que habíamos transcurrido desde esto, de que hacíamos las cajas y decir, bueno, era parte de la visión y estamos haciendo el PAE porque estamos mirando bien lejos y entendiendo a dónde queremos ir. Entonces, esto es seguir sembrando, sembrar y sembrar que se nota que funciona y como reafirma lo que estamos haciendo. Eso es lo que más siento. Sí, creo que nos comunicamos mucho mejor también, porque ya decimos, llega producto, colección, no importa, si es uno o son 1000, ya nos comunicamos de manera distinta. Ya no es como llegó, bueno, hacer la foto y como que queda como todo bien ahí. Como que hay más cosas ya establecidas, que es más rápido. En el día a día es mucho más rápido. También. Lograron armar como los procedimientos internos de trabajo para hacer un buen marketing, una buena comunicación. Sí, todo es como hablábamos al principio, ¿no? O sea, es desde cómo comprar, cómo vender, cómo comunicar. O sea, todo nos modificó desde lo estructural hasta lo más superficial, por así decirlo de alguna manera. Pero sí, y creo que también nos ayudó mucho, los tres somos amigos, y nos comunicamos diferente también nosotros. Es como, antes quizás hacíamos mucho y nos íbamos
superponiendo en tareas, Sí. y ahora como que cada uno encontró su rol, y también hace que por ahí no nos choquemos tanto. Eso Sí, también nos estuvo disparó o sea, si bien nos empezó a ordenar, nos ordenó un montón de cosas, nos disparó decir, che, bueno, vamos a organizar más esto. Vamos a trabajar mucho más en los procesos, queremos escalar, bueno, está, el software que tenemos está bien. Sí, ¿a dónde querés llegar? A tal lado. Bueno, este no va, hay que software nuevo, tenemos que hacer planificación financiera, y nos metimos en todo eso. mapeo interno de La estructura, recursos, sí. y esto, pensando en el largo plazo, ¿no? Y está buenísimo. Realmente creo que estamos, si bien es un trabajo, hay que embarrarse un montón, pero creo que lo estamos disfrutando en algún punto, ¿no? Sí. Me encanta. Creo que lo estamos disfrutando y le estaba agarrando Hay días de Sí, crisis, hay. hay días de llanto, Hay hay días de como todo. Sí, sí. Es que, Fue muy duro. Muy duro para nosotros. sí, y que todo lo que vale la pena tiene pena. En el camino hay algo de, viste, hay un momento que decís, ay, Dios mío, qué difícil que es esto. Pues si fuese fácil lo haría cualquiera, y si lo hace cualquiera deja de ser valioso. Es como todo. Entonces, al final, y siempre digo, y me gusta reforzar, que el éxito en nosotros somos un guía, simplemente en este camino que entramos a facilitarles procesos de aprendizaje, de transformación, estrategia, metodología, pero los que ponen el producto, el cuerpo, la cabeza, la implementación son ustedes, y el mérito es de ustedes, y el éxito es de ustedes, y es porque ya desde el momento en que decidieron comprometerse con el proceso, a pesar de ese miedo de, che, y si no tenemos tiempo y no le dedicamos el tiempo, porque ese miedo también muchas veces es el mismo miedo de, bueno, no voy a estar a la altura, o no quiero enquilombarme tanto, o siento que no puedo, y a veces estás postergando algo que lo vas a tener que hacer y que cuando lo hagas va a ser un quilombo igual. Por supuesto, sí. Bueno, Y yo veo mucho eso, lo veo mucho en marcas que postergan, y piensen, chicos, que yo me dedico, o sea, al e-commerce hace 15 años, y desde el 2016 que hago esto, de comunicar, enseñar y tratar de convencer a las personas de que acá hay un camino para transformar sus vidas. Genuinamente lo creo así, y lo vi cientos de veces, incontables veces. Y la cantidad de veces que veo, tipo, marcas que postergan y postergan y postergan, y se les pasa una ola, se les pasó la pandemia, y después se les pasa otra. Y digo, cada vez es más difícil, o va a requerir otras habilidades, tipo, no es lo mismo entrar a jugar a Mercado Libre, como lo hemos hablado un montón, Fran, ahora que lo que era en el 2010. Es distinto. Antes era más fácil en algunos aspectos y más difícil en otros. Hoy es más fácil en algunos aspectos y más difícil en otros. Entonces, nunca va a ser más fácil. ¿no? Siempre va a requerir ese esfuerzo, ese tiempo. Entonces, Y pero nunca va a ser esa hora. No. el momento perfecto no existe. Exacto. Eso también lo aprendimos Sí. un poco en estos últimos meses. Siempre vamos a estar hasta las manos, siempre vamos a estar desbordados en algo. Hagamos, vamos. Vamos. Yo creo que no importa el tamaño que tenga, pero siempre el equipo es lo principal. Sea interno y con quien, como Sí. algo de ustedes, con quien asociemos externamente. Pero creo que es eso, y comunicar en el equipo, que es lo que estamos trabajando mucho. Esa es la clave, porque si eso no funciona, pues por más que tengas el mejor producto, por más que mejor proveedor, no fluye esa parte. 100%. 100%. ¿Y qué le dirían a algún fundador o fundadora de una marca que está escuchando esto y que está pensando en sumarse a Codiem, hacer el PAE, capacitarse, pero que le da fiaca, tiene miedo, piensa que no va a tener tiempo? Que empiece antes. Sí, No. yo creo que muchos piensan que no van a tener tiempo, y cuando lo empezás a hacer te das cuenta que al contrario, te terminas ahorrando tiempo sin darte cuenta que te la estás ahorrando. O sea, es como que termina siendo eso. Y que siempre vas a estar desbordado, y que los momentos no, pero sí, los momentos de crisis, o sea, mejor dicho, los momentos de crecimiento son momentos falsos. O sea, cuando estás creciendo, hay algo que está pasando, que está cambiando. Entonces,
eso te desconcierta y no sabes qué está pasando y es normal. Creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Si te estás replanteando no saber si seguir o no seguir, o cómo seguir, es normal. Es porque es por ahí. Les van a escribir, cuando le escriban por privado, le digan, chicos, estoy pensando, me sumo al PAE, ¿qué hago? ¿Qué le van a decir? Sí. Y que escriban y que hablen con quienes crean que pueden hablar, y que eso es algo que yo no sabía, y lo aprendí mucho con los grupos que se armaron acá en Codiem, pero lo que te contaba que estaba en el proceso con Impacto, esto de hacer networking, ¿no? Que hay mucha gente dispuesta a ayudar. Hace muchos años se ocultaba la información, nadie te contaba nada, o era tabú decir, no, porque voy a hablar de aquel, pero somos medio competencia, o lo que sea. Pero para mí es todo al revés hoy. Sí. Hoy levantás la mano y siempre hay alguien que está dispuesto a contarte cómo resolvió algo, o aunque sea escucharte y decir, sí, fui la bombo, pero dale, seguí. Y eso vale un montón, porque la realidad es que vos lo podés contar, a veces, o para veces no tenés ganas de contar a tu familia, ¿viste? O con amigos, pero tenés ganas de contárselo a alguien que tiene la posición que vos, o haciendo lo mismo que vos, y está re bueno porque te entiende muy rápido, y eso te ahorra también, te ahorra meses. Y entender que todos más o menos tenemos los mismos problemas. Sí. Quizás uno vende diferentes productos o uno vende un servicio, pero en general la línea, el problema siempre es el mismo, y escuchar a otras personas de ver cómo lo resuelven o cómo lo pudieron superar, es como nutritivo. Decir, bueno, pruebo, yo qué sé, esto que estoy haciendo ahora no me funciona, pruebo lo que me dijo fulanito y veo, quizás es ese. Me parece que me encantó. Me encantó, chicos. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Espero que le sirva a toda la gente que la escuchó, espero que los motive, espero que los conecte con esa energía emprendedora que tanto buscó y que nos gusta transmitir, y que le metan, como decíamos acá, que siempre va a parecer difícil, siempre parece que es un desafío, y sí, lo es, y eso es lo que lo hace valioso, y eso es lo que... Hay una frase que me gusta, detrás del trabajo que estás tratando de evitar, ¿viste? Eso que está uno evitando muchas veces, detrás de eso que estás evitando están tus sueños, así que hay que ver bien qué estás evitando, porque seguramente ahí hay algo que querés lograr, y que, bueno, la vida te está poniendo ese obstáculo o ese desafío o esa conversación incómoda o eso que no querés enfrentar, para que lo enfrentes, porque detrás de eso está lo que verdaderamente querés. Así que los dejo para reflexionar a todos los que estén escuchando con eso. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No, gracias a vos. Nos vemos pronto. Chau, chau.